Bienvenidos a esta segunda fase del seminario de nivel tecnológico denominada Estado del Arte y Marcos de Referencia. Mi nombre es Jorge Bravo Genei, docente del programa de Contaduría Pública. El título del seminario, Herramientas digitales para fortalecer la educación financiera de los empresarios de Santander. En este momento nos encontramos en la fase 2, que tiene una duración de 3 semanas y el total de fases del seminario tienen una duración de 17 semanas en 6 fases. El porcentaje de calificación de la fase es del 13%. Recordar que la nota mínima aprobatoria del seminario es de 3.5. Importante tener en cuenta, en primer lugar, diligenciar la portada. Segundo, el título de la portada no es el del seminario, sino el de cada trabajo en particular. La redacción siempre debe ser en tercera persona y la letra debe ser Arial de 12 puntos, el interlineado de 1.5 y esto debe darse en todo el documento. En el planteamiento del problema se debe iniciar hablando un poco del sector económico seleccionado, luego el informe de las fortalezas y debilidades detectadas en el sector a través del diagnóstico, posteriormente hablar del problema, las causas y los efectos y finalizar con la pregunta problema. Los objetivos en su gran mayoría deben cumplir siempre con los 4 elementos solicitados, es decir, el verbo, el objeto de estudio, la finalidad y la condición de referencia. Y las herramientas articuladas siempre con las tecnologías de la información y las comunicaciones. No olvidar leer la ruta formativa, que es el documento donde encontramos explicadas las actividades a realizar, la forma en que se solicitan y los recursos educativos que se van a suministrar. ¿Cuáles son las actividades de esta fase 2? Se llama Estado del Arte, Marcos de Referencia, vence al final de la semana 6 y tiene un porcentaje de calificación del 13%. Para el estado del arte, que se encuentra en el numeral 1.4 del formato FDC 125, lo primero que usted debe realizar es una consulta en publicaciones que no sean mayores a 5 años, que estén relacionadas con el tema objeto de estudio y que se puedan utilizar como ejemplo o como referente. Se solicita un referente nacional y un referente internacional. Se solicita leer de esos referentes los elementos resumen, objetivos, resultados y conclusiones. Una vez realizada la lectura, se debe comentar acerca de lo leído en un máximo de 2 párrafos, haciendo la cita bibliográfica correspondiente en normas APA, y en otro párrafo explicar cuál es el aporte o cuál es la importancia de este referente en el trabajo que se está realizando. Si es absolutamente necesario hacer una cita textual, no olvidar utilizar las comillas, no se deben superar las 40 palabras y el formato básico para realizar la cita textual es como aparece acá en esta lámina. Toda cita que se realice en el documento, sea por cita textual o no textual, debe estar acompañada al final por las referencias bibliográficas correspondientes. Un ejemplo del estado del arte es el que se observa en esta lámina, donde se muestra el título, autor y año del referente utilizado. Después se hace un resumen parafraseando lo leído en la fuente seleccionada, 2 párrafos de lectura y al final se resalta el aporte a la investigación del referente utilizado. La segunda parte de la tarea consiste en el marco de referencia. El primer marco que se debe trabajar es el marco teórico, para lo cual se deben mencionar 2 teorías de las estudiadas en el transcurso del programa académico y que van a fundamentar el trabajo que se va a realizar. En 2 párrafos se debe hablar un poco sobre la teoría seleccionada, se hace la cita correspondiente y en otro párrafo se resalta cuál es el aporte de esa teoría al trabajo que se va a realizar. Acá tenemos un ejemplo de marco teórico, donde observamos en 2 párrafos que se habla sobre una teoría determinada y al final se resalta el aporte de esa teoría a lo que se va a hacer. Otro marco de referencia es el marco conceptual, donde se definen textualmente, y para eso no se pueden pasar de 40 palabras, 5 palabras claves ordenadas alfabéticamente. Se consideran palabras claves aquellas que representan o que se repiten con mucha frecuencia durante el documento.
No olvidar utilizar las comillas y colocar la cita bibliográfica al final de cada una de las palabras definidas. Acá tenemos un ejemplo de marco conceptual. Al final se observa la referencia, se observa entre comillas el concepto diligenciado. Otro marco que se debe trabajar es el marco contextual, donde consiste en hablar de los aspectos más importantes del sector seleccionado. Las normas de presentación, no olvidar que se encuentran al final del formato FDC 125, y muchas gracias por su atención.